La siguiente situación ocurrió en Tandil. Se trata de un accidente en un trabajo en altura. Y posteriormente vamos a analizarlo el caso. Colapsó un andamio en una obra en Tandil y hay dos obreros heridos de gravedad. Ambos continúan hospitalizados en el centro médico local. El hecho se encuentra bajo investigación judicial. Un grave accidente laboral ocurrido en una obra en construcción en la ciudad de Tandil dejó dos obreros con heridas de gravedad, luego de que el andamio desde donde trabajaban colapsara. Mientras uno de ellos no pudo evitar caer al vacío, el otro quedó suspendido y tuvo que ser rescatado. El siniestro, sucedido el miércoles por la tarde en una edificación situada en calle Maipú al 600, cuando alrededor de las 14:45 se recibió un llamado al sistema de emergencia 101 que alertaba sobre las lesiones que sufrieron los dos trabajadores. Al llegar al lugar, el personal policial constató que un operario de 35 años se había caído desde una altura considerable y de hecho todavía se encontraba tendido en la vía pública. Después de haber sido asistido en lugar por una unidad del SAME, lo trasladaron de urgencia al Hospital Municipal de Tandil, donde permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado. De acuerdo con la información publicada por el diario del Tandil, un segundo trabajador de 33 años quedó suspendido en altura sobre el andamio colapsado. Por este motivo se realizó un operativo de rescate a cargo de los bomberos y los efectivos policiales. Tras haber recibido atención médica, fue derivado al nosocomio local, donde se le diagnosticaron fracturas de cráneo y un miembro inferior. Luego de que la víctima fue rescatada, la zona fue preservada para la realización de las pericias correspondientes. Asimismo, confirmó que la investigación queda a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción UFI número 16, encabezada por el doctor Marcos Egusquiza, bajo la carátula de lesiones culposas en el marco de un accidente laboral. Este accidente ocurrió en una obra en construcción en Tandil y presenta características típicas de un accidente grave por trabajo en altura, una de las principales causas de mortalidad en la industria de la construcción. El hecho puede clasificarse como accidente laboral grave, caída de persona a distinto nivel, colapso, falla estructural de andamio, riesgo crítico en trabajo en altura. Uno de los trabajadores cayó al vacío y el otro quedó suspendido, lo que indica una posible falla estructural del andamio, ausencia de sistemas anticaídas o deficiencias en el montaje y control del equipo. Los riesgos presentes en el caso son riesgos físicos, trabajo en altura, principal riesgo involucrado. La construcción es una actividad de alto riesgo porque combina altura, estructuras temporales, herramientas, cargas, superficies inestables. Riesgo de caída a distinto nivel. El trabajador cayó desde una altura considerable. Consecuencias posibles son el traumatismo, fracturas, lesiones medulares, muerte. Riesgo de colapso estructural. El andamio se dio total o parcialmente. Esto puede deberse a sobrecarga, montaje incorrecto, falta de anclaje, materiales defectuosos, ausencia de inspección técnica. Riesgo de atrapamiento o suspensión. El segundo operario quedó colgado en altura. Esto implica riesgo de síndrome del arnés, caída posterior, traumatismo, shock. La normativa aplicable en Argentina, Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Esta ley establece la obligación del empleador de proteger la vida y salud de los trabajadores, prevenir accidentes, proporcionar condiciones seguras de trabajo, y en el artículo 4 establece que las normas de higiene y seguridad se aplicarán en todos los establecimientos y explotaciones. El artículo 8 obliga al empleador a adoptar medidas adecuadas de seguridad, eliminar riesgos y capacitar al personal. En tanto, el decreto 351 del 79, que es el reglamentario de la ley 19.587, reglamenta las condiciones de seguridad en trabajo en altura, exige protección contra caídas, uso de arneses, estructuras seguras e inspecciones periódicas. Cuanto a la resolución SRT, o sea, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo 231 del 96, dicta normativa específica para construcción y exige programas de seguridad, procedimientos de trabajo seguro,
protecciones colectivas, revisión de andamios. Y en el decreto 911 de 96, Reglamento para la Industria de la Construcción, es la norma central para obras de construcción y exige específicamente sobre andamios, correcto montaje, resistencias adecuadas, plataformas seguras, barandas, accesos seguros, inspecciones diarias. Sobre trabajo en altura, uso obligatorio de arnés, línea de vida, punto de anclaje, capacitación específica. Posibles incumplimientos observables. A partir de la noticia podría existir indicios de falta de protección anticaídas si un trabajador cayó al vacío, posiblemente no tenía arnés o no estaba correctamente anclado. Deficiencias del andamio, el colapso indica posible mala instalación, falta de mantenimiento, sobrecarga, uso de elementos no homologados, falta de inspección previa. Todo andamio debe ser revisado por personal competente antes de ser usado. Posible falta de capacitación. Los operarios deberían conocer el límite de carga, técnicas seguras, uso correcto de elementos de protección personal. Falta de supervisión. La empresa debe controlar continuamente tareas críticas. Responsabilidades legales. La responsabilidad del empleador. El empleador tiene la principal obligación preventiva. Puede existir responsabilidad civil, administrativa e incluso penal si hubo negligencia grave. Debe garantizar equipos seguros, capacitación, supervisión, elementos de protección. Y la responsabilidad del responsable de obra puede alcanzar a arquitectos, ingenieros, capataces, jefes de seguridad, si se demuestra omisión de controles, incumplimiento normativo o autorización de tareas inseguras. Y la responsabilidad de la ART debe realizar prevención, verificar condiciones, capacitar, detectar riesgos. Si hubo inspecciones deficientes, también podrían hacerse su responsabilidad. ¿Cómo podría haberse evitado las medidas preventivas fundamentales? Inspección técnica del andamio. Antes de usarlo, debe verificarse la estabilidad, nivelación, anclaje, resistencia, estado de piezas. El uso obligatorio de arnés con línea de vida. Todo trabajador en altura debería estar conectado a un punto fijo, protegido contra caídas. Esto probablemente habría evitado la caída al vacío. Protecciones colectivas. Implementar barandas, redes de contención, plataformas completas. Y la capacitación en trabajo seguro. Los trabajadores deben recibir información sobre trabajo en altura, riesgo de caídas, evacuación, rescate y supervisión permanente. Las tareas críticas requieren control continuo, autorizaciones seguras, seguimiento preventivo y los programas de seguridad. Toda obra debe contar con análisis de riesgo, procedimientos escritos, permisos de trabajo y protocolos de emergencia. Como conclusión, desde el punto de vista de higiene y seguridad laboral, este accidente presenta características compatibles con un accidente como una posible falla preventiva grave en tareas de trabajo en altura. El colapso del andamio y las lesiones sufridas evidencian que existían riesgos críticos, las medidas preventivas fueron insuficientes y posiblemente no se aplicaron correctamente las exigencias de la legislación argentina. La mayoría de los accidentes en construcción no son hechos inevitables, sino consecuencias de una falla de gestión, incumplimientos normativos, ausencia de control y deficiencias preventivas. En este caso, medidas relativamente básicas como inspecciones adecuadas, sistemas anticaídas y supervisión efectiva podrían haber reducido significativamente la gravedad del accidente o incluso evitarlo completamente. Si te gustó este video, te invito a suscribirte, darle me gusta y compartirlo. Estaremos subiendo muchísimo más contenido sobre el tema. Muchísimas gracias, que tengan buen día.